Hola, ¿qué tal? Tutorial número 61 del curso de jQuery. En este tutorial vamos a continuar construyendo nuestro proyecto de módulo CRUD. Hemos visto cómo recuperar lo que es la información del usuario a través de su ID, utilizando Ajax y a través de una consulta de un archivo PHP. Lo que vamos a hacer ahora es guardar esta información en la base de datos, o más que todo actualizar la información del usuario. Para esto vamos a utilizar un comodín, algo que nos va a facilitar muchísimo el trabajo, sobre todo para acceder al ID del usuario. Bien, dentro de nuestro proyecto, de nuestra interfaz, vamos a crear un campo oculto. Este campo oculto puede estar en cualquier punto de nuestro archivo. Yo lo voy a hacer acá. Voy a crear un input que será del tipo hidden y voy a asignarle una ID que será user. Este campo oculto lo que va a hacer es contener la ID del usuario de manera temporal. Esto nos va a permitir después con jQuery acceder a este valor desde cualquier método o función que nosotros tengamos en nuestro script. Por eso es importante utilizar este comodín o este pequeño truco que nos permite recuperar mucho más fácil la ID del usuario. Este campo oculto tiene que ser llenado con la ID del usuario. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a ir al script y acá cuando nosotros hacíamos clic en el enlace editar, se recuperaba la ID del usuario y se guardaba en esta variable. Ahora, a la vez de guardar en esta variable, también vamos a guardarlo en ese campo oculto. Entonces vamos a seleccionar al elemento cuyo ID es user, que es la ID del campo oculto, .val, y este va a ser igual a la ID. De esta manera. Entonces cuando nosotros presionemos clic en este enlace, a la vez estaremos también guardando la ID del usuario. Para poder ver si está funcionando, simplemente vamos a ir a nuestro archivo de nuestra interfaz y vamos a cambiarle por un momento, en vez de hidden, por text. Actualizamos y vemos que tenemos acá ya nuestro campo oculto. Si hacemos clic en cualquier elemento, vemos que el campo de texto adquiere el valor de la ID del usuario. De esta manera va adquiriendo. Ahora ya vimos que funciona. Vamos a volver al código y vamos a cambiarle nuevamente por hidden. De esta forma no será visible al usuario. Ahora volvemos al script y una vez que tenemos ya asignado, en un momento se van a dar cuenta cuán importante es usar este comodín. Ya tenemos recuperado la información del usuario. Ahora nos subimos a la ventana de diálogo para editar o actualizar la información de usuario. Ahora vamos a ingresar al botón editar usuario, que cuando presionamos este botón se lanza la función anónima. En este caso se tendría que enviar por Ajax los nuevos datos del usuario. Para esto vamos a llamar a Ajax. Vamos a configurar las opciones de Ajax, como es URL, entre comillas. Vamos a colocar la URL donde se va a mandar la información para que sea actualizada. En este caso voy a enviar la información actualizar.php, type, vamos a utilizar el método post, data, y acá vamos a recuperar también la información del formulario. Así que antes de Ajax vamos a crear una variable que vamos a llamar datos, que va a ser igual a la selección del elemento cuyo ID sea formulario 2, ya que así se llama nuestro segundo formulario, el cual contiene los datos recuperados del usuario. Vamos a utilizar un nuevo método que es muy parecido a la función serialize. La diferencia es que este método nos permite
modificar o nos permite añadir nuevos elementos del tipo array. Entonces llamamos a serialize array. Para poder actualizar los datos de un usuario, ¿qué necesitamos? Sí o sí necesitamos tener la ID del usuario, ya que a través de esta ID vamos a buscar en la base de datos y vamos a modificar solamente a ese usuario y no a los demás usuarios. Entonces, dentro de nuestro formulario ya tenemos recuperado toda la información del usuario, pero nos falta la ID del usuario. ¿Y dónde está esta ID? Está en el campo oculto en el comodín que habíamos creado hace un momento. Entonces, de aquí es de donde vamos a obtener la ID del usuario. Para obtener esta ID, vamos a crear aquí otra variable que vamos a llamar ID, que va a ser igual a la selección del elemento cuyo ID es user, que es la ID del campo oculto, punto val sin contenido, el cual permite recuperar la información de este campo. Una vez que ya tenemos la ID del usuario, debemos anexar esta ID, debemos introducirla dentro de esta variable datos. Así vamos a combinar ambos y vamos a enviar en un solo toda la información, incluyendo la ID del usuario. Para esto hay un método que vamos a utilizar, así que vamos a colocar primeramente la variable principal, que es datos.push, y dentro vamos a colocar entre llaves en formato array name, el nombre del campo o el nombre del atributo, que en este caso va a ser id, coma, value, que es el valor que tendrá este atributo, que será la id que ya estamos recuperando acá. Con esto, como dijimos, estamos uniendo estos dos elementos y lo vamos a enviar como si fuera uno solo. Y acá en data colocamos simplemente datos. Y vamos a utilizar ahora la función down de Ajax. Como no estamos recuperando ningún valor del tipo JSON, simplemente creamos una función anónima vacía. Y dentro de esta función anónima vamos a hacer que cuando se actualice ya la información del usuario, vamos a hacer que la página se recargue automáticamente. Entonces utilizamos window location replace, y este va a ser igual al nombre del archivo principal, que es proyecto CRUD.php. De esta manera ya tenemos listo la función de actualizar, pero nos falta crear el archivo actualizar.php. Así que vamos a ir a nuestro directorio, damos en New File y vamos a guardar como actualizar.php. Abrimos etiquetas PHP y también las cerramos, y como siempre lo primero que vamos a incluir será nuestro archivo de conexión y también nuestra variable con la función de conexión. Y lo siguiente que vamos a hacer será recuperar todos los campos del usuario de la siguiente manera. Recuperamos el ID, el nombre, el apellido, el teléfono y el password. Y vamos a hacer un control para el password. Vamos a hacer un simple if, donde vamos a utilizar la función empty. Esta función verifica si el campo de texto password se encuentra vacío o está lleno. Si está vacío, vamos a ejecutar una consulta. Vamos a hacer un query. Si está vacío, significa que no se está cambiando el password del usuario. Por lo tanto, no vamos a incluir ese campo de password en la actualización. Y dentro de nuestro query vamos a hacer un update set usuario where vamos a colocar si el ID del usuario sea igual al ID que se está enviando. Si es así, pues se proceda a la actualización. Y por else significa que el campo de texto password sí tiene algún contenido,
En ese caso significa que sí se está cambiando su contraseña. En ese caso vamos a hacer un query parecido, así que vamos a copiar este mismo. La diferencia es que vamos a incluir el campo password aquí al final, pero como sabrán también debe encriptarse esta nueva contraseña, así que vamos a utilizar una vez más la función md5. Vamos a hacer que password sea igual a md5 de password. Con esto estamos reencriptando la nueva contraseña. Y finalmente, después del if, vamos a acceder a nuestra conexión, al método query, y le pasamos la consulta. Y damos un eco simplemente para verificar, dando un OK. Acá se pueden agregar muchos más controles. Esto ya corre por parte de ustedes. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos actualizar. Volvemos al script. Vamos a guardar todo y vamos a nuestro proyecto. Actualizamos. Vamos siempre a abrir nuestro inspector de elementos para que nos ayude si es que algo sucede mal. Vamos a editar, por ejemplo, a Juan. Vamos a poner Juan 45, el usuario, y aquí en nombre vamos a poner y editar usuario. Si vemos, al parecer no ha ocurrido un cambio. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Vamos a volver a nuestro script y antes de probar nuestro script vamos a comentar esto del Windows Location. Esto para poder identificar si es que hubiese algún problema. Entonces, si no comentamos esto, se va a actualizar la página y no nos va a mostrar la anterior petición. Entonces vamos a comentarlo solo de momento. Vamos a volver a nuestra aplicación, actualizamos y vamos a probar con algún usuario. Por ejemplo, Juan. Vamos a hacer que su usuario ahora sea Juan 23 y vamos a colocar que sea Juan Pablo. Vamos a abrir antes nuestro inspector de elementos, vamos a ir a red y ahora si damos a editar nos muestra que se ha realizado la petición a un archivo llamado actualizar.php. Respuesta, acá nos indica que hay un error de sintaxis en el igual, así que vamos a corregir esto. Por eso es importante siempre utilizar la herramienta que nos provee el navegador. Bueno, dice que hay un error. Vamos a revisar en qué punto puede estar el error. Bueno, el error resulta que está acá en la variable. No habíamos colocado la variable correctamente. Ahora sí. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a dar en editar. Nos vuelve a salir la petición. Nos da un OK. Ahora tenemos que actualizar. Y vemos que Juan ahora es Juan 23 y se llama Juan Pablo. Vemos que sí está funcionando ahora nuestro actualizar. Vamos a volver al código y vamos a descomentar esto. Y vamos a volver a actualizar. Vamos a editar a un usuario más. Por ejemplo, este que es ASDAS. Vamos a decir que se llama. Vamos a hacer que su usuario sea Fran nada más y el nombre Francisco. Y vamos a editar el usuario. Damos en el clic. Y vemos que se ha actualizado completamente este registro. Vemos que ahora es Fran el usuario, Francisco el nombre y Chacón el apellido y bueno el correo y lo demás. Bien, con esto hemos visto cómo podemos editar ya los usuarios, cómo recuperar y editar la información del usuario. Lo que nos faltaría es hacer el eliminar y con eso ya terminaríamos este proyecto. Esto lo vamos a hacer en el siguiente tutorial. Nos vemos en un próximo tutorial.